escuchar al ingeniero Juan Guillermo Márquez, que es el presidente, sí, es el coordinador, perdón, no es el nombramiento, del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, y él nos va a hablar precisamente de la disponibilidad hídrica en nuestra región de Los Altos. Por favor, un aplauso para él. Bien, buenas tardes. Vamos a tratar de hacerlo ágil y sobre todo un poco conectarlo con lo que ya vimos anteriormente, porque el tema del agua no es tan simplista como nos lo quieren hacer el gobierno, no es una cuestión democrática. Allá hay más población, aquí son poquitos y unos viejitos, entonces le quitamos el agua y la llevamos para acá para beneficiar. Vamos a ver que esto es diferente y que tiene impactos muy importantes, sobre todo en esta región, por la pretensión de llevarla a otro lugar. Vamos a iniciar con una pequeña reflexión que hacía Marco Polo con el Kublai Khan. Le estaba describiendo un puente piedra por piedra. Dice, pero ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Le pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, le respondió Marco, sino por la línea del arco que ellos forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Lo único que me interesa es el arco. Polo responde, sin piedras no hay arco. En esta ocasión no vamos a hablar de la vida, vamos a hablar del agua, pero sin agua obviamente no hay vida, ¿verdad? Entonces, vamos a ser más puntuales. Esto ya lo veíamos con el doctor, la vamos a pasar ya por alto. Nos vamos a detener aquí un poquito porque esto nos va a servir como una referencia para el planteamiento que están haciendo en el tema del trasvase. El mayor consumo, el uso consultivo mayor en México es la agricultura y los que quieren hacer el negocio con el agua lo empiezan a satanizar. Así es que ahí se va la mayor cantidad de agua. Pues sí, pero también ahí se producen alimentos. Entonces, habrá que puntualizarlo de qué forma se está utilizando el agua y dónde se usa más eficientemente o no, y siempre con ese reto de hacer un mejor uso cada vez en el agua y ser más eficientes, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo vamos a mantener ahí, pues, aproximadamente 3/4 partes del agua que se utiliza en agricultura a nivel nacional, muy parecido a nivel global. Entonces, vamos a continuar. La administración del agua, se supone en México, a partir de las reformas, debe hacerse por cuencas. O sea, la cuenca es lo que queda dentro de las cumbres de las serranías o las montañas y hacia dónde escurre el agua. Aquí la gota que cae, pues la mitad puede escurrir para acá, la mitad acá a otra cuenca. Entonces, es para tener pues un panorama de cómo es ese comportamiento y la administración que se pretende hacer, aunque se ha hecho muy deficiente hasta ahora en México. Vamos a ver en la siguiente, hay otro ejemplo de una cuenca, quizá un poco más claro, ¿verdad? Cómo fluye el agua y cuál sería un punto de aforo para determinar la cantidad de agua superficial que está disponible o escurre en una cuenca. Entonces, vamos a ver cuál es la disponibilidad del Río Verde. En esto es un ejercicio sumamente difícil porque hay mucha disparidad en los números, que nos lleva a concluir en una posible o evidente manipulación de los datos con un propósito determinado, ¿verdad? Este documento es, algunos le llaman la raíz de todos los males para la cuenca del Río Verde, porque lo que veíamos con el maestro Magaña, que veíamos con el doctor Hermes Ulises, cómo las condiciones climáticas influyen en la cantidad de agua, con el ordenamiento que debe existir, el cómo se genera el agua, como vemos con el doctor Gómez Reina. Entonces, ¿qué pasó con este documento? O sea, este documento se elabora con estudios de 1950 a 1981.
Entonces, yo les preguntaría a ustedes si las condiciones del Río Verde, del territorio, son las mismas que ese periodo, ¿verdad? Algunos lo equiparan un poquito a que si un paciente hace 20 y tantos años o 30 años fue a un laboratorio, le hacen análisis clínico, dice usted está sano, puede donar sangre, perfecto, pero ahí se queda el tema. Pasa el tiempo y después de 20, 30 años le dicen, ¿se acuerda de que había unos análisis clínicos por ahí y que usted estaba sano? Pues le toca donar sangre, ¿verdad? Sí, pues ¿cuánta sangre tendría que donar? Si sabemos que el promedio sean 5 litros en un individuo, dicen, bueno, pues nada más unos 3,5, 4 litros, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de omisiones y contradicciones. Se reserva todas las aguas mansas y torrenciales del Río Verde para uso doméstico y público urbano. Hasta ahí diríamos, bueno, hay una lógica, ¿verdad? La preferencia en el sistema de vida, pues deben ser las personas, debemos ser las personas. Sí, pero eso debemos considerarlo en casos extremos. ¿Qué pasa si esa condición extrema se hace permanente en un territorio? Bueno, entonces encontramos aquí este otro párrafo resaltado que dice que el aprovechamiento de los volúmenes que se reservan se podrá realizar conforme se requiera, siempre y cuando exista disponibilidad y no afecte derechos de terceros, ¿verdad? ¿Existe un ordenamiento ecológico, territorial e hídrico en los Altos? Pues no existe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la base para determinar esa preferencia del agua del Río Verde para el público urbano? Pues algunos intereses y algunas ocurrencias de gobernantes y la posibilidad de hacer un gran negocio con esa agua. ¿Y de qué manera, dice Conagua, a ver, cómo le garantizamos a una empresa que le entre a un negocio que no va a perder? ¿Verdad? Bueno, pues nos comprometemos, la Comisión Nacional del Agua se compromete a no otorgar nuevas concesiones o asignaciones de aguas del Río Verde para usos distintos a los señalados. O sea, Conagua es un compromiso, no va a dar más concesiones de agua superficial que no sea para consumo humano y público urbano. Pero ¿qué pasa en el territorio? O sea, ¿es el único uso? O sea, ¿todo el territorio del Río Verde es una ciudad? ¿Existe campo? O sea, ¿ustedes mismos tienen relación o algún familiar en el campo? ¿Produce alimentos? ¿Necesita de agua para producir alimentos? Según el Consejo de Cuenca del Río Santiago, al que pertenece el Río Verde, en la región hay 5 usos consuntivos, le llaman. El uso consuntivo es específico para algo. Está el público urbano, está el pecuario, el agrícola, el industrial y de servicio, y uno que se había incluido, pero que en una sesión hace unos meses, aquí en Lagos de Moreno, de la Comisión de Cuencas, deciden desaparecerlo, que es el uso para la conservación ecológica, el agua que debe existir para que no muevan los ecosistemas. Entonces, de repente, se les ocurrió, para que no se reclame un volumen que se reste a los números que les afectan económicamente, fácil, desaparecemos el caudal ecológico, que no debe haber obligación. Se lo señalamos ahí porque hay una norma que exige, que obliga a partir de 2011 que se considere ese caudal, pero ellos dijeron que eso no importaba, que eso era alguna ocurrencia. Eso lo dijo gente de Conagua, entonces lo quitan. Entonces, bueno, esta es la condición que queda aquí, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué le espera a la región de los Altos? ¿Verdad? ¿Qué hemos encontrado? Se hicieron algunos estudios con el apoyo del ITESO, financiados por la Asociación Ganadera San Juan de los Lagos, participó con redes. Todo esto que vamos a mencionar es con base a documentos oficiales y que tienen vigencia. No es ninguna ocurrencia ni nos parece que esto es así, porque luego les resultan ocurrencias a los funcionarios que aseguran cosas que no tienen el soporte debido. ¿A qué equivaldría eso? Si yo les digo a cualquiera de ustedes que les regalo la plaza principal, la plaza de armas de Lagos de Moreno, igual se los puedo firmar en un papel. Ustedes ya van y reclaman, ustedes ya son los dueños de la plaza de armas de Lagos de Moreno. Hay un procedimiento para las propiedades, para los bienes, en este caso para el agua. Entonces, ese decreto que está vigente es
altamente limitativo para la región, y lo vemos ahí, es claro en las partes que están resaltadas. Entonces, pero ¿qué ha pasado? Se ha reducido la disponibilidad de agua mientras que ha incrementado la población. O sea, esos estudios muy retrasados, muy deficientes, porque los tenemos y los hemos revisado, son los que dan la base para construir la presa. Pero la presa, sin la pretensión de llevar agua a otra ciudad, que es la ciudad de León, Guanajuato, no existiría. O sea, es el medio. O sea, la principal pretensión es: yo quiero agua y no me quiero pelear con mi gente, como sucedió en Romita en 2002, 2003. La gente es más alzada, me pelea sus derechos en Guanajuato. Bueno, ya encontraremos un lugar en donde sean más dóciles para despojarlos de ese bien. Entonces, todo esto se resisten a actualizar, porque dicen, ya hay un decreto, y ese decreto reparte una cantidad de agua para León, otro para Jalisco, y ya está. Eso es inamovible, a pesar de que afecte derechos de terceros. Entonces, ¿qué encontrábamos en este estudio? Que de 2010 a 2015, las aguas subterráneas, que ya lo veíamos ahí, el doctor nos lo mostraba en las gráficas, se redujeron 5 veces la disponibilidad. Si antes teníamos 5 litros, ahora disponemos 1, ¿verdad? O sea, se ha reducido 5 veces. El agua superficial, ¿qué sucedió? De 2002 a 2007 se redujo 6 veces. Si el agua subterránea constituye el 97% del agua de uso continental, entonces tenemos un problema ahí, y sobre todo que en ese estudio encontramos con que en los altos el 67% del agua concesionada que se usa es subterránea. Y para hablar de un balance en hidrología no podemos hablar solamente de una contabilidad de agua superficial o de agua subterránea. La cuenca tiene como un comportamiento estrecho entre las aguas superficiales y las subterráneas, porque las aguas subterráneas fueron en algún momento aguas superficiales que se fueron infiltrando. Entonces, veíamos ahí el gran déficit que se tiene en los acuíferos y bueno, nos va a parecer un poco repetitivo, pero lo vamos a hacer más rápido las láminas que siguen. Este documento, que ya lo explicaba un poco ahí el doctor, lo incluimos también en la presentación porque estos son datos oficiales y la Comisión Estatal del Agua hace referencia en estas fichas técnicas hidrológicas que las pueden descargar en esta liga, y refleja cuál es la situación. Pero, aunque está contabilizada diferente, la subterránea con la superficial, y donde supuestamente, aun cuando está en veda, hay unas ciertas disponibilidades, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en Lagos de Moreno, aunque está en veda, hay una disponibilidad de 3.58 millones de metros cúbicos. Si hiciéramos una suma de estos números que están en veda, esas disponibilidades están muy por debajo de los 120 millones de metros cúbicos que se quieren llevar a León, ¿verdad? Y eso es el agua disponible. Entonces, esos son números oficiales que indican que hay un déficit en las aguas superficiales y no daría la suficiente para llevárselas a la ciudad de León. Pero dicen que eso no importa, eso ya está decidido en el decreto del 95. Y pareciera que es un decreto divino que no se puede modificar en absoluto. O sea, se aferran a él desentendiendo todas las situaciones que ya veíamos en el plano técnico. Enseguida de la intervención de un servidor se estará haciendo un panorama del aspecto social, de las consecuencias de esto, ¿verdad? Entonces, en el caso de Lagos de Moreno, este es el resumen ejecutivo de la ficha hidrológica, en donde sí hay una parte aquí con disponibilidad en un acuífero, es el acuífero Primo Verdad, que son alrededor de 20 millones de metros cúbicos, pero que está entre Ojuelos, San Luis, Aguascalientes, en la zona que tiene menos actividad. Por eso existe esa disponibilidad. Pero también aquí un dato importante que mencionaba la maestra Susana al inicio, es que la determinación de esas disponibilidades de aguas superficiales y subterráneas se hace en un escritorio. Y el año pasado, que pedíamos información para ver el comportamiento de las cuencas y del río Lerma hacia Chapala y Jalisco, encontrábamos con todo el organismo de Cuenca, que es el principal del país, estaban 5 muchachos en escritorios nada más haciendo
la cuantificación de un territorio que cubre el Lerma, el Santiago y el Pacífico, que serían alrededor de unos 180,000, 200,000 kilómetros cuadrados. O sea, ustedes díganme si ellos lo han hecho con mucho rigor científico, todo esto. Y ya platicando un poco con los muchachos mientras me entregaban la información, dice, es que tenemos instrucciones del centro. O sea, desde un escritorio de un funcionario del centro les dicta qué es lo que debe aparecer de alguna manera y hacen algunas cuentas ahí que muchas veces son contradictorias, ¿verdad? Y encontramos contradicciones pues en el sentido de lo que veíamos ahí. ¿Cuánta agua se quiere llevar a otra cuenca? ¿Cuánta está disponible en realidad? Entonces, es la misma gráfica que veíamos en la cuestión de los acuíferos. Entonces, si hay todo este déficit en los acuíferos, ¿por qué se sigue insistiendo que hay un superávit en las aguas superficiales? Si para el balance en rigor legal, científico, técnico, debe hacerse considerando aguas subterráneas y superficiales, si hiciéramos esos redondeos, esas sumas, se encuentran déficit en la región de los Altos. Entonces, avanzamos. Esto es la gráfica que encontramos que se parece, bueno, o va en el sentido de la que veíamos al inicio a nivel nacional. En los Altos se está usando el 51% en los usos agrícolas y aún así hay una distorsión porque muchos títulos que les dan de uso agrícola son mixtos, o sea, cobijan esa utilización de pecuario para otros usos, incluso el doméstico, están amparados en un título agrícola, pero sin meternos en esos detalles, si lo viéramos solamente en el plano legal, como aparecen, pues los Altos creemos que están muy por debajo de la media nacional y por debajo de la media mundial inclusive. En el caso de Guanajuato es un poco más delicado porque el agua superficial que se utiliza en Guanajuato, el 93% es para agricultura, ¿verdad? Entonces, hay unas disparidades ahí que no están siendo consideradas y solamente se fijan o se aferran a los números del decreto. ¿Por qué tienen tanto optimismo a pesar de todo esto? ¿Verdad? Porque dicen, no, es que no hay ningún problema, todos ganan. Incluso en Jalisco nos dicen, en una reunión del Consejo del Observatorio, perdón, que el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se encontró 140 millones de metros cúbicos en los Altos. Entonces, pues, creo que debe haber alguna recompensa. Si alguien los ve por ahí, esos 140 millones de metros cúbicos, pues sería interesante que aparezcan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo delicado de esto? Es que si las instituciones que son los encargados de una forma legal determinar las disponibilidades, pues muy probablemente lo están haciendo con un grado discrecional y que no corresponde a una realidad ni a un apuntalamiento técnico-científico, ¿verdad? Entonces, vamos a… Y ponemos una muestra. Hace 12 años, 14 años se pretendía construir en el área metropolitana la presa de Arcediano. Entonces, quien estaba de director de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento en ese momento, él decía, él cuestionaba en ese momento al decreto. Él decía que lo que el decreto estaba estableciendo, estaba hablando de volúmenes que no es posible entregar porque el río no lleva suficiente caudal. Y aquí se estaba hablando con este decreto de que el río podría dar alrededor de 9 metros por segundo. Ahora, con esos 40 millones y otros que se encontraron no sé dónde, dicen que el río Verde puede dar un poco más de 20 metros cúbicos por segundo. Las mismas gentes que en ese momento decían no es posible tener esa agua. Entonces, no sé si nos perdimos de algo en la región, algún diluvio que no vimos, ¿verdad? O algo sucedió que apareció tanta agua que no se ve reflejada físicamente ni en los acuíferos porque están sobreexplotados. Una de las argumentaciones que tenían, aparte de la resistencia de llevar agua de Romita a León, y la gente se lo impidió, es que el acuífero del Valle de León estaba sobreexplotado. Y en ese momento aparentemente los acuíferos de la región tenían superávit. Pero eso cambió drásticamente a partir de 2013, por eso se reflejaban esas gráficas. Y eso son cifras oficiales de la Conagua, no es una imaginación de alguien. Entonces, quiere decir que las condiciones ya cambiaron drásticamente de ese paciente. Que ese paciente que en algún momento le decían está sano y puede donar sangre,
Después, en 2013, le diagnostican un cáncer avanzado de pulmón. O sea, en hidrología los acuíferos son los pulmones hídricos del sistema, pero dicen que no importa, que puede donar sangre. O sea, que eso no importa, porque lo que vale es la receta que le dieron, los estudios que le dijeron que estaba sano hace 30 años, ¿verdad? Entonces, ese es el reto que tenemos ahí. Entonces, para agilizar un poco, el proyecto para el Zapotillo lo adecúan o lo parten con este hidrograma, que consideran periodos del 45 al 2004, pero aquí, en estas partes, sobre todo en estos años, hay un vacío de información. De la poca información que nos proporciona Conagua, encontramos unos vacíos y que en alguna reunión en Palacio nos dijeron que no importaba, que ya alguien estaba llenando esos vacíos, ¿verdad? O sea, ya, se encargaron de llenar para que todo eso, que no tuviera esas lagunas de información. Entonces, yo soy ingeniero civil, cursé la materia de diseño y construcción de presas, ¿y qué nos decían los maestros? Cuando encuentren un río o un arroyo errático, y errático se le llama por esta variabilidad tan grande que tiene, hay que ser precavidos y no considerar el promedio de los escurrimientos, sino la mediana matemática. Pero luego hay otra variable, esta cantidad que dicen disponibilidad de 440 es con el promedio. A raíz pues de la demostración y la firma de tratados con relación a los impactos del cambio climático, hay un principio que le llaman de precaución o precautorio, en donde ante un mal documentado científicamente, pero que no tenemos las estadísticas suficientes de cómo va a impactar, hay que ser precavidos. Que yo cuando conocí este planteamiento me acordé del maestro que nos hacía ese planteamiento, decir, pues nada más sean precavidos cuando vean que eso está así tan irregular, ¿verdad? Entonces hicimos un pequeño ejercicio. En Europa y en países de primer mundo, el cambio climático lo están llevando a considerar solamente los 10 últimos años. ¿Por qué? Porque nadie nos garantiza que lo que sucedió en los años 40 vaya a suceder en el presente o en el futuro, y menos en las condiciones que el doctor Hermes Ulises nos mostraba del calentamiento que vamos teniendo. Entonces hay que ser más precavidos y hay más probabilidades que en los últimos periodos son los que sean más semejantes a los que sigan en el futuro. Entonces, aplicamos esa mediana matemática, tomamos 20 valores, tomamos el de en medio y cae esa supuesta disponibilidad de 440 a 270. Aquí no está descontado todavía el caudal ecológico. Dentro del observatorio de las instituciones que lo conforman está la Fundación Nueva Cultura del Agua, que tiene su sede en Zaragoza, España, y uno de los integrantes de esa fundación fue a quien contrató el gobierno mexicano para que diseñara la NOM para el caudal ecológico. Entonces, si alguien sabe calcularlo, esta persona nos hizo el cálculo y habría que restar a esto para que no mueran los ecosistemas y desde un punto de vista de sustentabilidad, 227 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿en dónde está toda esa agua que se encuentran y que dicen que hay en abundancia, verdad? Un servidor y otros gentes que participamos en el observatorio hemos sido parte en los planes sexenales. En el sexenio pasado, en el tema del agua, se le llamaba la Agenda del Agua 2030, porque había que hacer proyecciones y garantizar sustentabilidad hasta el año 2030 por lo menos. Después, en este sexenio se cambia y se hace el programa como las medidas preventivas y de mitigación para la sequía. O sea, como hay una sequía, entonces hay que administrar la sequía. ¿Y cómo se combate la sequía? Construyendo presas. O sea, yo creo que la pobreza entonces se combate abriendo cuentas de ahorro para la gente, ¿verdad? Que el problema no es la falta de dinero, es la falta de cuentas de ahorro, ¿verdad? Entonces, igual acá, o sea, esto vamos a combatirlo construyendo presas. Entonces, esos estudios de proyección que están haciendo solo se hicieron tomando en cuenta estas 5 estaciones que están en los altos. Hay 2 en altos norte y 3 en altos sur, que es donde más llueve. Y con solo esos 5 valores hacen una proyección a futuro para todo el territorio de casi 21,000 kilómetros cuadrados del Río Verde. Entonces, obviamente, estadísticamente es muy poco fiable esa proyección que están haciendo por lo reducido de los números. Entonces, sería como sacar un promedio con 2 o 3 números solamente para una variable tan dinámica y tan amplia como es el caso del agua, que está relacionado con el clima.
Entonces pasamos a la siguiente. En la anterior, aquí. Dijimos, a ver, en ingeniería civil también hay diferentes métodos de calcular estructuras y todos ellos tienen métodos de comprobación, porque si nos equivocamos en el calcular una estructura corremos el riesgo de un colapso y de matar gente. Entonces, dentro de esa formación, digamos ¿cómo medimos o cómo vemos qué tan ciertos o no son los números que presentan? Tan solo con las fichas técnicas hidrológicas y el decreto sería suficiente, habiendo voluntad política, para que todo esto se replanteara de nueva cuenta, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, ¿qué está sucediendo? Lo anterior es, ¿qué se espera que suceda en la cuenca? El agua que se va a juntar, bla, 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 una serie de cosas. Pero ¿cómo se ha comportado esa cuenca? Entonces, pedimos por transparencia 3 presas, ¿cómo se comportan? La de Elías Calles, Plutarco Elías Calles en Aguascalientes, que se termina de construir en el 32 y su capacidad de diseño es de 340 millones de metros cúbicos y que el promedio ha sido de 78, es un 23% de la capacidad de diseño, o sea, no está lloviendo lo suficiente y es una presa que se ha calculado con la misma metodología del Zapotillo, ¿verdad? Está en la misma cuenca hidrológica. Pedimos otra, que es familiar para ustedes, la del 40, para 30 millones, y el promedio son 10, un 36% de su capacidad, es lo que ha estado almacenando, porque la cuenca no llueve más. Cerca de Guadalajara, en Tepatitlán, la Elías González Chávez, se considera para un almacenamiento de 82 millones de metros cúbicos, el promedio es 27, o sea, una tercera parte, ¿verdad? Un poco menos de la tercera parte. Todo eso está en la misma cuenca, calculado con la misma metodología, y esto es histórico, esto es lo que ha estado sucediendo. Entonces, ¿por qué el Zapotillo va a ser diferente? ¿Por qué va a ser diferente? Porque esa sí se va a llenar y porque esa sí va a disponer de la cantidad de agua que dicen y todo el mundo lo van a repartir y todo el mundo va a estar contento y no va a estar afectado. O sea, ¿qué razones de aliento tenemos para pensar eso? Pasamos a la siguiente. Esperemos que no se dé este panorama en Los Altos. Vamos a la siguiente, si no hacemos las cosas. Entonces, es un poquito de lo que les comentaba, la Agenda del Agua 2030 decía, hay que planear para la sustentabilidad, una visión de largo plazo, integral de la cuenca, o sea, no solo el uso urbano y el público, no, todos los usos, la naturaleza, lo que está sucediendo, las actividades, todo, o sea, con una visión integral, un control local. Esto les daba pánico a la gente de Conagua. ¿Qué significa control local? Nos dicen, a ver, ustedes ya no están insistiendo en el observatorio, el que dice para dónde va el agua y cómo es la Conagua, la nación es la dueña del agua, Los Altos no son dueños del agua. Bueno, entonces, ¿quién es esa señora, pues? Esa nación, ¿quién es esa señora tan poderosa? Los que llevábamos todavía civismo y algunas de esas materias hace tiempo decían que la nación está compuesta por territorio, personas, habitantes y gobierno. Entonces, pues eso nos da un derecho. Y lo que comentaba el maestro Magaña, lo esencial que es la gobernabilidad, no una acción de gobierno vertical para mover o despojar a unos y otorgar a otros el agua como un bien que haga negocio. Entonces, esto quedamos muy lejos de que se alcanzara, hubo unos intentos en Los Altos, luego lo abortaron. Y ser subsidiarios. Entonces, es algo que han estado pidiendo mucho, nos decían ayer en un municipio, que dicen, sean subsidiarios con León, León necesita el agua. Bueno, entonces sí, Los Altos les sobra el agua, pues sí hay que ser subsidiarios. Entonces, no, las cosas deben quedar muy claras, no hay excedencia de agua en Los Altos, como lo vamos a ver en la gráfica siguiente. En ese ejercicio se dividía el Bajo Santiago en el Alto Santiago. El Alto Santiago llegaría hasta donde se junta el Río Verde con el Santiago y es en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, con la siguiente lámina, ahí encontrábamos que a 2006, con visión de sustentabilidad, existía ya un déficit de 367 millones de metros cúbicos en el Alto Santiago. Esto es un documento que elaboró Conagua
y que firmamos los que integrábamos el Consejo del Cuenca del Río Santiago en Aguascalientes en 2011, ¿verdad? Proyectado 2030 de casi duplicarse, ¿verdad? Y aquí no se habló para nada, porque eso les cuesta mucho trabajo, ellos no lo entienden, la influencia del clima y sus variables en la disponibilidad de agua. Entonces, hay un déficit, no le sobra agua a la región. Vamos a la siguiente. Es una foto similar a la que veíamos con el doctor. Entonces, esto es el programa de este sexenio. Pasamos a la siguiente, en donde, bueno, pues ya hay algunos elementos que se consideran ahí para cómo implementar este programa de la sequía. Esto equivale, y se enojaron cuando les dimos esa traducción, digamos, equivaldría a declarar toque de queda permanente en una ciudad o en un país. En este caso, en todo México hay toque de queda. Hay sequía en todo México. A partir de esa declaración de toque de queda, vamos a ver qué tan grave es la sequía. Tu sequía es de un 1%, de un 2%, de un 15%, de un 20%, y en función de eso serán las acciones de restricción de agua, de la Conagua o no, para las regiones. Entonces, esa es la visión que está teniendo el gobierno para la cuestión de administración del agua. Entonces pasamos a la siguiente. Es un reflejo de lo que son los fenómenos del niño y la niña en la cuestión de inundaciones o sequía. Pasamos. Es una radiografía del 31 de diciembre de 2011, en donde pues, Los Altos fue una de las zonas con mayor afectación con la sequía. Vamos a las siguientes. Esto ya lo veíamos también ahí con el doctor, de cuáles son los municipios más vulnerables han sido afectados y seguirán siendo afectados en sequías. Entonces, los efectos los impactos de las sequías, nos pasamos para ir ya un poquito más rápido, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Este es un pequeño ejercicio en donde, ¿cómo está planteado el asunto con la presa? Hay 3 regiones que necesitan agua, pero una, que es el Valle de León, vamos a ver también unas cifras que traemos ahí del INPLAN, del Instituto de Planeación de León, en donde ellos actualmente tienen agua, no está seco el municipio, o sea, tiene un abasto de un 99% o 98.9% de abasto, y quieren llevarse de una región que de la demanda que tendría para 3 regiones, si acaso sería disponible para 2 regiones, ¿verdad? Entonces, vemos la gráfica siguiente. Si el trasvase se concreta, tendríamos una región con reserva que dice, yo guardo esta agua que estoy usando, no la voy a usar más, y me traigo el agua del vecino. Entonces, quedaría una porción para que 2 regiones, Los Altos y Guadalajara, se la disputen, ¿verdad? Entonces, lo que proponemos, pues bueno, una cuestión de equidad. O sea, León tiene su agua, tiene Sierra de Lobos que debe cuidar, tiene el riego que debe eficientar y no está en una verdadera emergencia de sequía o de necesidad de agua. Entonces, eso es lo que se ha propuesto. Ya faltan unas pocas para terminar, un poco el trazo de lo que sería el acueducto. Vamos a la siguiente. Aquí es importante. De la presa se pretenden llevar 120 millones de metros cúbicos potabilizada, entubada, y el título de asignación solo les autoriza descargar 84, contaminada porque la planta que tienen no trata los desechos industriales y hay una carga enorme de las tenerías. Entonces, se vendría al río, o se está viniendo, de hecho en condiciones normales esto está sucediendo. Esto lo vendían para el área metropolitana, decir, con el trasvase vamos a salvar a Chapala, porque esos 120 millones de metros cúbicos que se llevan a León los van a regresar a Chapala. El documento oficial, que es el título de asignación, dice que solo van a descargar 84. Entonces, de entrada ahí ya no están cumpliendo esa condición. Pero eso solo sería posible si León usara esa cantidad adicional a la que ya está usando. Porque en condiciones actuales, pues hay un consumo, hay una descarga, hay una utilización, y ese es el agua que en condiciones habituales, normales, está llegando a Chapala, en volumen. Que las condiciones ahora serían diferentes, a cielo abierto, con todo lo que eso significa. Entonces hay una equidad terrible de llevarla potabilizada, medida en el acuaférico y todo, y descargada en cielo abierto, en Río Turbio, con las descargas de las tenerías. Entonces, porque eso le beneficia a Los Altos, o porque le beneficia a Jalisco, ¿verdad? Pasamos a las siguientes.
Lo que comentaba la maestra, lo han manejado como la única opción en los años recientes. Esto es en 2013, en una entrevista que le hacen una revista que edita mensualmente el Ayuntamiento de León. Y cuando le preguntan que si la única fuente externa de agua para León será el Zapotillo, que si no hay más opciones, bueno, pues ahí dice que hay otras opciones. Dice, se ha manejado la posibilidad de traer agua de Presa de Allende o Presa Solís, que están en el estado, pero no es lo más conveniente, porque en el trayecto hay mucha necesidad, Celaya, Irapuato, Salamanca, Guanajuato, Silao. ¿Cómo decirles a ellos que el agua es para León y pasar un tubo enfrente de ellos? Además, el agua del Río Verde ya está concesionada para León. Otra opción es la presa Tepustepec, que manejaba el doctor Gómez Reina, y dice, por su posición geográfica, el agua llegaría por gravedad, no requeriría bombeo. Sería bastante bueno, pero eso será una buena opción para el corredor industrial de Guanajuato en los próximos 15 años, ¿verdad? Entonces, necesita ser subsidiario, o sea, que sean subsidiarios los Altos o Jalisco con León, en esas condiciones. Vamos a la siguiente. Entonces, ahora diputado era el alcalde cuando se hacen todos estos convenios y él sigue insistiendo que sin el Zapotillo, es que León solo tiene agua garantizada para 10 años. O sea, esto equivaldría como los que somos padres, hemos sido padres, que teníamos niños pequeños, cuando les dábamos el domingo al hijo, si les dábamos 10 pesos y se los dábamos en monedas de a peso, decía, oye papá, para la próxima necesito que me des más dinero porque se me está tirando el dinero. Las monedas ya de los 10 que me diste se me quitaron, se me cayeron 4 o 5 y pues yo necesito que me des más porque se me está tirando el dinero. Entonces, bueno, pon orden en tus sistemas de riego, pon una serie de cosas ahí, antes que pensar en llevar agua de una cuenca que es deficitaria. Pasamos a la siguiente. Aquí tomamos, maestra, un artículo que le publicaron, en donde, ya lo mencionaba ella, la solución en buena medida y de forma permanente para León está en la Sierra de Lobos. Entonces vamos a la siguiente, ya estamos terminando. Aquí está reflejado lo que decía también la maestra, esto está tomado de una lámina de un documento oficial, en donde ellos dicen, en 2015 están usando 80 millones de metros cúbicos para el consumo de la ciudad, y ya la maestra nos mostraba que lo que se factura o se cobra son 53, lo que realmente se aprovecha, diríamos, son 53 millones de metros cúbicos de los 80, ¿verdad? Entonces ahí traen la fuga en la bolsa del pantalón que se le está tirando dinero. Pasamos a la siguiente. Ellos hablan de un 98.9% a 2015 de abasto. Y yo les preguntaría, si están usando ahorita, aún con todo lo que se desperdicia, 80 millones de metros cúbicos y traen un 1% de desabasto, llevarse un 50% más, que en realidad no es un 50 más, porque dicen, esta agua que yo tengo aquí la voy a guardar, no la voy a usar del acuífero. Me llevo 120, un 150% más de lo que están usando, o un 50 más con relación a los 80. ¿Es para consumo humano? O sea, ¿para un 1%? O sea, pasamos a la siguiente, creo que ya estamos por terminar. Esto es otra gráfica también oficial, en donde el volumen útil del agua que usan en agricultura, según esta gráfica, son 960. ¿Y qué es esto? Si vemos aquí. Casi 1.500 millones de metros cúbicos de desperdicio. ¿Necesita agua, León? Pasamos a la siguiente. Y eso ellos lo plantean como una problemática que tienen, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, creo que ya estamos con esto terminando. Entonces, ese es el escenario, lo que está en juego es el futuro de los Altos, el futuro de ustedes, ¿verdad? De todos nosotros, y bueno, pues habrá que estar atentos en lo que pueda hacerse en favor de nivelar esa balanza que está desnivelada. Pues agradecerles.